La complejidad que reviste la problemática de la provisión de alimentos a nivel nacional implica retos que deben ser solventados para que las necesidades básicas y reales como la alimentación sean cubiertas. Los bancos de alimentos en México han constituido un esfuerzo noble. Sí los hay, mas su funcionamiento aún perfectible, incluso por falta de recursos, no cumple en su totalidad el fin último para cada mexicano que hoy vive con hambre. Con este dictamen se da un paso decidido y muy importante para integrar y darles una mucho mejor funcionalidad. La aprobación de las iniciativas que se conjuntan en el presente dictamen constituye un paso real para el combate a la pobreza alimentaria en México, a través de la aprobación de políticas públicas pertinentes. Es fácil escuchar en discurso hablar de valores y principios y la importancia de conducirse como mexicanos honestos, no robar, no mentir, no engañar, cuando muchos mexicanos no tienen que comer. ¿Queremos un México seguro? ¿Queremos niños educándose en las escuelas? No podemos permitir que de ninguna manera ningún mexicano se quede sin alimento y viva con hambre. Las necesidades de poner manos a la obra se agudizan en el contexto de la pandemia. Vemos que el gobierno sigue con sus prioridades presupuestales en obras faraónicas y gastos sin ninguna lógica. Las enmiendas que se proponen en el dictamen que se discute tienen como objetivo el incidir obligatoriamente en instancias de gobierno a efecto de que se alisten y coordinen los mecanismos que resuelven las necesidades alimentarias de millones con la ayuda de la sociedad civil organizada. Al aprobar estas reformas, por el grupo, que son propuestas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuestas a través de nuestro compañero Jorge Espadas, realizan un homenaje a las mexicanas y los mexicanos que de manera desinteresada han aportado su talento, su recurso, su empatía y grandes horas de trabajo a favor de los más necesitados. Hay que decir que dichos esfuerzos no han sido cabalmente entendidos ni apreciados por el actual gobierno. La correcta articulación de cadenas de aprovechamiento de alimentos no preparados o preparados con el sustento e involucramiento de las instituciones de gobierno federal será un paso muy importante para el combate a la desnutrición y a los efectos que ésta genera. Enfermedades infinitas, el bajo rendimiento escolar e incluso la deserción. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vigilaremos de la correcta implementación de los apartados de esta reforma y por eso vamos a votar a favor y aprobar este decreto y exhortamos a las autoridades a cumplir con la ley y ejercer las facultades que se conceden de una manera transparente, objetiva e imparcial. Y quiero aprovechar estos minutos que me quedan de mi intervención, hoy 19 de noviembre, donde conmemoramos el Día Nacional contra el Abuso Infantil, por la importancia que este día tiene para nuestro país, por la importancia del tema. Según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el deshonroso primer lugar mundial con 5.4 millones de casos de abuso sexual por año. La Organización Aldeas Infantiles SOS señala que por cada 1,000 casos de abuso a menores se denuncian solamente 100, de los cuales 10 van a juicio y solamente uno solamente llega a una condena. 1 de cada 4 de nuestras niñas y 1 de cada 6 de nuestros niños sufren alguna violación antes de cumplir la mayoría de edad. Durante el confinamiento provocado por el COVID-19 se registró un incremento importante de casos de violencia contra menores de edad, entre niños y mujeres, incluyendo abuso sexual. Desde marzo se recibieron más de 115,000 llamadas de emergencia denunciando algún tipo de violencia, una de ellas abuso sexual. En el primera infancia, que implica de los 0 a los 5 años, los agresores suelen estar incluso dentro de casa. México es conocido en muchos de sus destinos turísticos por turismo sexual, incluso pederastía. La trata infantil sigue en aumento, lo que muestra la inoperancia de la justicia penal y civil en dicha materia. Redoblemos esfuerzos, compañeros, no podemos permitirlo.
Debemos proporcionar herramientas para identificar los riesgos y conductas de índole sexual contra nuestros niños. Debemos promover entre las familias y los gobiernos el abrir las vías de comunicación seguras y asumir con verdadera corresponsabilidad en la actuación de las autoridades y de instancias especializadas por la protección de nuestros niños y niñas. Tolerancia cero para la explotación sexual, especialmente en nuestros niños. Es cuanto.